Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Aquí encontrarás programas para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, y todo lo relacionado con nuestro colectivo. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Discapacidad Televisión, porque una buena comunicación fomenta la inclusión. Muchas gracias. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo.
Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo están? Qué maravilloso regalo poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Sean bienvenidos. Los invito nuevamente a que nos sigan, le den like, coloquen sus comentarios. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Camila Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Marion? ¿Contenta de estar acá? Qué bueno, nosotros también nos sentimos felices de que estés acá. Vamos a iniciar haciéndote una pregunta. ¿Quién es Camila Velázquez? Bueno, pues, como seres humanos todos somos un montón de cosas, pero más bien es como a lo que me dedico. Yo me dedico a la educación, a enseñar y aprender, porque siempre es algo que va de la mano. Perfecto. Y en este momento me dedico mayormente a enseñar oratoria, a aprender también de mis estudiantes, pero soy actriz, licenciada de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia. Y bueno, he hecho también muchas cosas como que han tenido que ver con eso y con enseñar a través de como un aprendizaje más holístico, donde se enseñan cosas que normalmente no aprendemos ni en el colegio ni en la universidad y que en últimas nos sirven para relacionarnos con nosotros, con el bienestar emocional y mejoran la salud mental a largo plazo. ¿Tienes otra actividad aparte de enseñar y ser actriz? Sí, tengo una empresa, quedé pensándolo porque enseño, soy actriz, en este momento estoy en un show de danza, hago bastantes cositas, me gusta mantenerme ocupada, pero sí, tengo un colaboratorio, decidimos llamarlo así porque no es como nuestra empresa sino que tiene que ver más con nuestros colaboradores. Tengo un colaboratorio que se llama Entelequia y con Entelequia hacemos talleres corporativos sobre el bienestar emocional, la salud mental
Y todo esto se trabaja de una manera holística, o sea, no solamente como sentarse a escribir, sino que realmente ese aprendizaje te pase por el cuerpo. Enseñamos a meditar, enseñamos a manejar las emociones, a tramitarlas. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, tuve la fortuna de ser tu estudiante en el curso de oratoria, que me pareció magnífico, pero me llamó bastante la atención y por eso te consultaba, porque tuve la oportunidad de primera mano de saber que te dedicabas a diversas cosas. En el tiempo de aprendizajes distintos que yo he tenido, no había tenido esa gran oportunidad de centrarme tanto en la respiración, en la importancia de que esto tiene para relajarse al momento de interactuar, digamos como en este momento, o al momento de uno dirigirse a un público grande o pequeño, como quiera que sea. La tranquilidad que da el aprender a respirar permite tener más seguridad al momento de interactuar con esas personas. ¿Tú podrías explicarle a nuestra audiencia algo sobre eso? ¿Cómo es el proceso? Bien, y lo que pasa es que en los cursos de oratoria normalmente lo que nos enseñan son técnicas para hablar en público, o sea, simplemente técnicas de cómo pararse o di estas palabras y no digas estas, cómo estructurar un discurso. Pero yo estoy segura de que el aprendizaje no funciona así. El aprendizaje tiene que implicar todas las otras cosas que somos como seres humanos. Ajá. Entonces siempre se deja de lado, por ejemplo, el cuerpo, las sensaciones del cuerpo, y las sensaciones son muy importantes. Entonces, claro, la postura, pero no una postura que te haga incomodar, porque eso en últimas lo van a ver los otros, los escenarios no esconden nada, sino esa postura donde tú sí estás bien, estás proyectando algo frente a los otros, pero estás cómodo. No nos enseñan normalmente en los cursos de oratoria cómo manejar la ansiedad. Lo que llamamos nervios realmente es ansiedad. Entonces, la única manera que yo sé que funciona y que está científicamente probada que funciona es aprender a meditar. Y la gente cree que meditar es una cosa así muy loca, por allá, difícil, pero en realidad meditar no tiene que ser difícil. Meditar puede ser un hábito que todos tengamos y que sea muy sencillo y nos mantiene más serenos. Y la serenidad evidentemente va a ser un plus en el escenario, porque es lo que la mayoría de la gente le pasa, que se pone nerviosa, se asusta y ahí se les van las palabras, se les va todo, pero nadie les enseña una respiración para calmarse. Por ejemplo, algo así de sencillo, una respiración para calmarse. Pues es que yo te digo que yo cuando empecé este podcast, por eso lo traigo a colación, porque cuando yo empecé el podcast hablaba muy robotizada y los nervios hacían su efecto y aprendí contigo que como uno se pone tan nervioso, el cerebro lo bloquea a uno y uno no, y uno es como, ay, ¿dónde está la idea? ¿Dónde está lo que sigue? ¿Dónde está? Y nada, no viene, no llega. De ahí la importancia de por qué te pregunté, porque qué tan rico que todos sepan que esa es una manera de dominar los nervios y que lo pueden hacer. Sí, es que se puede hacer. Lo que pasa es que pensamos que dominar los nervios es como coger un caballo brioso y apretarle la rienda, y antes nos tensionamos más. Ah, sí. Y realmente para la ansiedad, para ese nerviosismo, lo único que funciona es relajarse, pero a veces no sabemos cómo relajarnos. ¿Qué? Es otro cuento, es otro problema. Uno dice relájese y uno dice que... Y no. Sí, al revés. Al revés. Entonces, para relajarse hay primero que sentir el cuerpo, identificarse con el cuerpo, lograr relajar los músculos, así fluye la sangre constante al cerebro, nos oxigenamos bien y pensamos con más claridad. Parece muy sencillo, pero tiene su asunto y esto es progresivo. Entonces vamos aprendiendo a meditar, a reconocer el cuerpo, a soltar los músculos, y cuando menos pensamos del mismo hábito que tenemos de hacer estas cosas, ya el cerebro lo tiene casi que switchado, como me pongo en modo relájese y ya me tranquilizo más fácil. Y fluyen las ideas y puede uno conectar lo que quiere decir y ser como mucho más suelto al momento de interactuar con un público, por ejemplo. Claro, es que la serenidad es la base bueno, yo creo que la serenidad es buena para todo realmente. Sí, claro, es muy necesaria. Sí, pero para hablar en público,
o para comunicarte con otros. Cuando no estás sereno, pues aparte de la tensión que hay en tu cuerpo, que eso se transmite, uno la logra ver en los otros. O sea, tú ves a alguien que está tensionado y de inmediato también te tensionas. Todos nos comunicamos de manera no verbal, eso es, ya lo sabemos todos, pues. Entonces, veo al otro tensionado, me tensiono y empieza a generarse una relación de tensión entre ambas o entre la persona que está parada al frente y quienes me están mirando, mientras que si hay una respiración, hay serenidad, eso también se comunica, ¿cierto? Empieza a ser como un espejo con el otro. Y la comunicación es más clara, más acertada, logro pensar mejor mis ideas, que de pronto no tener esos conflictos de comunicación. Podría pensarse que se desarrolla más fácil la empatía. Sí, se desarrolla más fácil la empatía porque estoy escuchando. Eso es otra cosa que vemos en los cursos de oratoria, que tiene que ver con la escucha. Yo no puedo hablar si no escucho al otro. Si tú me estás hablando de algo y yo te respondo otra cosa, no hay una conversación. Hubo una clase donde nos enseñaste sobre la importancia de, primero, de prestar atención, y otra cosa que me pareció supremamente importante es no juzgar y no estar uno pensando que lo que quería decir era que uno se anticipa a los gestos o a la idea y juzga y se queda con eso y no escucha en realidad a quien está interactuando con uno. No, ¿le podrías contar a nuestra comunidad un pedacito de esa clase que me pareció muy relevante? Bien, a mí me gusta manejar un asunto con mis estudiantes y trato de practicarlo también, porque si no, ¿qué sentido tendría? Que son los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Perfecto, sí. Los 4 acuerdos. Entonces, del que estás hablando específicamente es no suponer. Y no suponer es súper importante porque suponemos cosas, nos predisponemos y terminamos teniendo un montón de problemas, ¿cierto? Yo casi siempre les pongo un ejemplo como llegué a la oficina y el jefe o mi compañera no me saludó y siguió derecho, me dijo, hola. Y siguió derecho y yo ya me hice todas las suposiciones, está enojado conmigo, no le gustó lo que hice, no le gustó el trabajo que hice, y yo me hago toda una película en la cabeza y una maraña, y al final termino realmente peleando con esa persona cuando fue que a esa persona, no sé, cualquier cosa le sucedió, llegó de mal genio porque se le regó el café por la mañana y no tenía que ver conmigo. O porque no durmió bien, por ejemplo. O no durmió bien, cualquier cosa. O tenía un hijo enfermo, o sea, los impases son N veces. Total, entonces estamos todo el tiempo haciéndonos unas películas buenas, entre comillas, y malas, porque también eso suena como algo no tan positivo, pero también sucede como que, este me miró bonito y me dio una sonrisa y yo en mi imaginación ya me estoy casando. Y ya estoy por allá en la boda, pues imaginándomela, cuando en realidad no, es una persona simplemente amable. Entonces hacemos muchas suposiciones con respecto a lo que creemos que es el otro, a las reacciones que tenemos con el otro según sus actitudes, y no preguntamos. Entonces nuestra comunicación es poco clara y realmente las dificultades que tenemos los seres humanos, la mayoría son de comunicación. Pero las conexiones van ligadas exactamente a las emociones. Sí, a ver, claro, nosotros emocionalmente queremos tener claridad, entonces por eso suponemos. Ajá. Entonces, como yo quiero saber qué le está pasando al otro, tengo un vacío en mi mente en el que no entiendo por qué me estás mirando feo, en mi mente hay un vacío, entonces mi imaginación lo llena. Ajá. ¿Verdad? Desde la suposición. Desde la suposición. Ajá. Y me siento más cómodo porque tengo toda la historia. Está correcto. Más cómodo, ¿cierto? Claro, pero demasiado. Entonces hay que aprender a manejar esa emoción, esa ansiedad, porque realmente es ansiedad, de tener todo bajo control. Yo no tengo que tener bajo control tus emociones, puedo solamente tener las mías, ¿cierto? Y esto no es un asunto pues como de qué, como de coach o una cosa así, no, es real, o sea, si te pones a pensarlo, simplemente la única persona que yo puedo cambiar, a la única persona que yo puedo realmente manejar es a mí. Solamente, total. Solamente a mí. Entonces, esos vacíos que me suceden con el otro generan como incertidumbre, por eso los lleno con suposiciones y siento que tengo cierto control sobre el otro. Hay que aprender a mantenerse tranquilo en esa incertidumbre. No sé por qué está enojada Marión, y ya, no pasa nada, no tengo que saber.
Por cansón a la Mariona. Le dio por enojarse, pues, y ahí se quedó. ¿Y qué tiene para que ver? atormentarme la vida. Claro, pero es que como somos tan egocéntricos, todo tiene que ver con nosotros. Entonces, Mariona está enojada, seguro tiene que ver conmigo. Lo asumo. Lo asumo. Lo dejo ahí. Y nada, fue que Mariona, no sé, ahorita se tropezó, lo que sea. Amaneció maluca porque soñó cualquier cosa, pero no tiene que ver conmigo. Sí, eso es complejo, ¿no? Y ese es el diario vivir. Ese es el diario vivir. De todos. Entonces vivimos con mucha indisposición. Pero bueno, esto ya no se trata sobre oratoria en este punto. Pero sí, la idea es como vivir, reducir la indisposición en la que vivimos con cosas muy pequeñas, como no tomarse las cosas personales, no suponer, y todas estas cosas también se aplican a la oratoria. Ajá. Entonces, ¿por qué a la oratoria? Porque tienen que ver con la comunicación directamente, ¿cierto? Cuando yo estoy parado en un escenario, hablando frente a otros, y yo empiezo a suponer que la gente que está en el público no le gusta lo que yo estoy diciendo, lo estoy suponiendo, ¿cierto? Entonces yo ya estoy en otro ánimo, me pongo incómodo con el público. Como que miremos a Erika y si Erika está por allá elucubrando, entonces asumimos ya que Erika está aburrida con lo que estamos hablando, como, ay, esta gente, pues... Pero no, y lo otro es como que realmente las cosas tienen que ver con el otro, no necesariamente conmigo. Ah, que a Erika no le gustan estos temas. Bien, eso tiene que ver con Erika, no tiene que ver con que lo que yo hago necesariamente no está bien. Entonces, cuando uno pone esto en términos de comunicación, de oratoria y de público, también te sientes más tranquilo al pararte en un escenario, y esto sí es una cosa que decimos en teatro, y es a mayor relajación, mayor concentración. A mayor relajación, mayor concentración. ¿Qué otras herramientas tiene la oratoria para el buen desempeño? Es que la oratoria es un compendio de muchísimas cosas, porque uno en un escenario se desnuda. Realmente el escenario no esconde nada. Si tú estás nervioso, se nota. Si tú no tienes ordenados tus ideas y tu pensamiento, se nota. Si tú te sientas inseguro de ti o de tu cuerpo, eso se nota. Todo eso se nota. Entonces es un compendio de muchas cosas que hay que trabajar desde varios ángulos. Entonces trabajamos concentración, atención, postura, voz. La voz también es súper importante. La emoción que se transmite a través de la voz, el tono, el volumen, la velocidad, la cadencia. Esto es precioso. Suena muy difícil, pero no es tan difícil. O sea, la idea es que la gente lo disfrute, porque cuando se vuelve una cosa así, tensionante, ajá, pues nadie lo quiere hacer. Tensionante queda, pero nada más encarretador que aprender oratoria. Es una recomendación que les hago a todas esas personas que se sienten muy inseguras cuando van a interactuar con otros. Y si se tienen en cuenta pues toda esta cantidad de cosas, en especial lo de la respiración y lo de los ejercicios para relajarse, se vuelve muy encarretador y se disfruta. Yo creo que sobre todo si uno siente ese llamado a comunicar con los otros, entonces hay que perfeccionarse en esos llamados que todos sentimos. O sea, si te sientes llamado a comunicar a través de la palabra, qué rico que aprendas de oratoria. Si te sientes llamado, por ejemplo, a comunicar con el cuerpo, qué rico que aprendas de baile. Pues como así, cada uno. Hay muchas formas de expresión, sí, y todas son válidas. Todas son válidas. Mucha gente siente que porque no es bueno comunicando con la palabra, entonces ya tiene como un gran problema, y bueno, en el medio en el que vivimos, la palabra es muy importante, pero también entender que no es lo único, ¿cierto? Ajá. Porque mucha gente como que, ay, yo no sé hablar, yo gagueo, y les genera más estrés. Quizá encuentren otras formas de comunicarse con los otros también. Entonces como que hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras formas, y lo más importante es que cada uno siga la forma que le va bien, para que no esté donde no se siente cómodo. Bueno, tuve la oportunidad de darme cuenta que haces parte de un evento que próximo se va a realizar. ¿Nos cuentas, por favor, de qué se trata? Ok. Bien, es que me da un poquito de risa porque sí, ando bastante agotada con esto que vamos a hacer. Voy a contar todo el cuento, yo así como soy de conversadora. Hacele pues. Resulta que el ITM
trajo a un coreano que se llama Joseph King, que es coreógrafo, bailarín de danza contemporánea, súper teso, es un hombre increíble. No solo de esto, sino que él también enseña sobre meditación, sobre relajar el cuerpo y todo lo demás, porque para bailar también es importante, aparentemente estar tranquilo es importante para todo. Y me invitaron, yo soy la directora del grupo de teatro del Tecnológico de Antioquia, y me invitaron al taller por eso. Ajá. Entonces fue como una gran oportunidad, estuvimos en unos talleres con él de movimiento y de postura. De postura. Que sirve para todo. Y escogieron a 5 personas del taller para hacer una muestra, un show, ¿cierto? Un espectáculo que se va a hacer en el TPM, en el Teatro Popular de Medellín. Ajá. Ese espectáculo se va a hacer este jueves, entonces venimos ensayando todos los días arduamente, porque pues yo hago teatro, pero no soy bailarina, tengo ciertas capacidades de movimiento, pero se me hace igual difícil. Igual a las que son bailarines allá también se les ha hecho duro, eso me reconforta. y pues nada, hemos estado ensayando, se presenta el jueves, pero ya no hay boletas. Ave María. Bueno, entonces retomemos. Es que entonces, ¿para qué nos cuenta? Sí. El tema es, ¿se puede contar sobre el tema que van a... Sí. ¿Y de qué trata el tema? Es una expresión, sobre todo desde el movimiento y desde el cuerpo, en la que se habla sobre la humanidad. Entonces, la obra se llama The Men of the Earth y habla sobre los enamorados, sobre la guerra, sobre los políticos, sobre la locura humana un poco, o sobre lo que significa transitar como ser humano en esta tierra. Entonces son como un montón de cosas, pero dentro de las muestras artísticas nosotros procuramos tratar las cosas de una manera más simbólica. Entonces no es como que aparece un político, no, es un asunto más simbólico desde el movimiento y desde ciertas imágenes que aparecen que simbolizan eso, que representan eso. Como las distintas facetas del ser humano, entonces. Sí, como todo lo que somos. Es importante porque hay muchas personas que van sin tomar conciencia de nuestros actos, de cuáles son tan buenos y cuáles no lo son tanto, ¿cierto? Pues como sin ganas de vivir esta experiencia bien, porque yo creo que hay personas que creen que esta experiencia se puede disfrutar dañando a otros cuando al mismo tiempo eso genera malestar propio, o que creen que es mejor cuando tengo un puesto más alto y puedo ser impositivo sobre otros porque los domino y los manejo, pero eso también genera estrés, ansiedad. Yo creo que nos deberíamos cuestionar sobre cómo queremos vivir esta experiencia, y yo se lo digo mucho a mis estudiantes, y es como, yo no sé qué hay después de esta experiencia. Puede que haya un cielo, puede que no, puede que haya un infierno, puede que no, yo no sé, no me he muerto. ¿Cierto? Siempre está la duda. Todavía no me he muerto, no estaría aquí para cuestionármelo. Todavía no hacemos parte de esa nómina. Sí. Entonces, como que tomar esta experiencia como lo único que hay, porque es lo único que tenemos de cierto. Eso ayudaría a que fuéramos mejores seres humanos, ¿cierto? Y que viviéramos más felices. Y que tuviéramos más empatía con el otro y más solidaridad. Total, es que yo en general, bueno, no sé, ahí me funean por lo que voy a decir, pero yo creo que la gente que tiene malestar interno, que se siente mal con sus vidas, les gusta pasárselo a los otros. Y hacerles sentir su poder. Claro, y hacerlas sentir mal porque ellos mismos no están muy bien. Entonces, como que si cada uno se enfocara en cada uno, en sentirse lo mejor que pueda y en vivir esta experiencia lo mejor que pueda, seríamos más amables. Yo creería que sí. Y más felices. ¿Cómo enriquece la oratoria la vida cotidiana de las personas? Me encanta, Marión. Bueno, la oratoria en general nos permite tener una mejor comunicación, ser más claros, ser más asertivos, y la oratoria necesariamente tiene que ver con la persuasión. Sí, aquí ya esto es como la otra cara de la moneda, ¿no? Ahí ya hace la conexión compleja que tiene la oratoria, diría yo. Sí, la oratoria es persuasión. Entonces, pues claro, para obtener cosas en la vida, en este mundo en el que nos desenvolvemos, pues en general hay que ser persuasivo. En ese orden de ideas, pues la oratoria es muy útil. Ajá.
Ahora, la oratoria en la manera en la que yo trato de enseñarla, no solamente tiene eso para la vida de las personas, sino también aprender a estar más serenos, mejorar la comunicación con las personas que están a mi lado, no solamente cuando me voy a parar frente a un montón de gente o cuando voy a grabar un video para un montón de gente. Me gusta eso. Con toda la familia, naciendo desde la familia, aplicándolo desde ahí. Es que uno a veces con las palabras es muy hiriente porque no se fija y la tira y el otro tiene la sensibilidad a flor de piel y ¡tac! Se enciende la cosa. Es que la familia es difícil, pues el trato con la familia es difícil porque uno los conoce de toda la vida. Y le tiene mucha confianza a uno. Y cuando le cogen confianza se la uno a montar. Es mejor que no le tengan tanta confianza. ¿Cuál es la clave de la persuasión? ¿En qué ese enganche es cuál? Es que la persuasión va de varias cosas. Dale. Lo primero es que ya tenemos todos un gran terreno ganado y es que en esta época en la que vivimos todos somos muy vulnerables a las comunicaciones. Ajá. ¿Cierto? Todos estamos buscando como salidas, gurús, cosas que nos digan cómo vivir, cómo estar mejor, cómo resolver tus finanzas si en 5 pasos. mañana voy a estar bien, si voy a estar tranquila, si voy a estar bollante, todo lo queremos saber. Sí, como que estamos muy ávidos de esos tips y esas cosas, entonces eso es un terreno que quienes se meten en el cuento de ser oradores ya tienen ganados, porque todo el mundo quiere ahí, como que, ¿cierto? Por eso ahorita hay tanta cosa, dejémoslo hasta ahí. Entonces, bueno, y por otro lado, la persuasión tiene que ver con el tono de voz, con lo envolvente que yo logro ser, con un montón de pequeños detalles, ¿cierto? Si tengo a la persona cerca, con mirarla a los ojos, a veces ciertas maneras de contacto, el contacto físico, de ciertas formas, como estamos grabados, nosotros como seres humanos tenemos grabados un montón de códigos, pues ellos se decodifican si el otro sabe cómo, ¿cierto? Entonces tocar desde acá, desde el hombro, como estoy sobre ti. ¿Has visto ese tipo de contacto? Como, sí. Y ya uno es como, ay, el de acá también. Como que me tiene. Sí. Eso tiene un lenguaje, ¿cierto? Todo es el lenguaje. Entonces, pues, para llegar a la persuasión, son un montón de detalles que hay que lograr hilar, pero pues se llega, ¿no? Ajá. Como en el contexto de los oradores que más se destacan, ¿qué referente tienes? ¿Cuál te gusta? La manera como llega a su público, si es una persona pues que tiene o no sé, como qué referente tienes ahí. Bueno, yo realmente así como referentes muy famosos no he tenido. Ha sido más referentes para mí de gente más cercana. Ajá. Que son muy buenos oradores. En mi casa les llamamos encantadores de serpiente. ¿A quién, tu mamá? Mi papá, por ejemplo, es un encantador de serpientes. ¿Qué va a hacer? Sí, él es, pero de una manera bella, pues también para sus propósitos como todos, ¿no? Sí, claro. Y he tenido profesores, maestros, que lo dejan a uno. Pues es que realmente esos son los primeros oradores que conocemos, ¿no? Nuestros profesores, cada uno, sea en la universidad, sea en el colegio, y obvio están estos profesores que son maravillosos oradores y los vemos y todos vemos como... Atrapan. Todo el mundo se enamora. Atrapan. Sí. Que atrapa con su... Y están estos otros profesores que son como que, ay, me voy a dormir. El arrurú. El arrurú. O sea, yo he tenido clases de 8 horas con profesores que uno queda, ay, wow, pues no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Y otros que uno dice, Dios mío, estas 2 horas son eternas. Uy, sí. Entonces, para mí esos son los referentes de oradores. O sea, no porque tengas a alguien pues que ya se destaque en el ámbito internacional y ese sea tu referente, no. Como alguien de la cotidianidad, que viene siendo tu papá y tus profes y gente así. Sí, aunque... hay alguien que a mí me gusta mucho, él da como charlas, discursos, que se llama Sergi Torres. Sergi es tan tranquilo. Y la manera en la que habla es rico y él es como un poquito cómico
y se sientan cuando da él es español. Lo he visto pues como en charlas en teatros y se sienta de piernas cruzadas sobre el sofá, en sudadera, súper tranquilo, pero la forma en la que habla, o sea, como que uno cree que, ay, tengo que estar súper organizado, no sé qué, no, él es tranqui. Invita a estar tranquilo. Sí. Bueno, ¿querrías invitar a las personas a que se tomen muy en serio el aprender las claves de la oratoria? Pues si quieren. Si quieren, si les gusta, claro, maravilloso, qué rico, nos sobra. Pero si uno no siente que eso es lo de uno, tampoco hace falta. Tampoco es necesario, porque todas las personas tampoco tienen la necesidad de interactuar con otros. Hay gente que trabaja en un archivo y es feliz trabajando en un archivo. Va más con su perfil. Sí, entonces, ¿para qué voy a aprender oratoria? Aunque, claro, en este momento en el medio corporativo la oratoria es súper importante. Casi todos tenemos reuniones de trabajo, tenemos exposiciones frente a no sé quién, frente a no sé cuál, tenemos charlas virtuales, convenciones, a usted le toca exponer tal tema. Ahora, pues, es muy necesario, pero todo el mundo tampoco, pues como... Los que tengan que ver con eso, con ese tema y con ese cuento. Y si lo necesitan, claro, maravilloso que lo hagan y bienvenidos a las clases pues, que hacemos de oratoria en Portafolio Cultural. También si quieren pues como charlas corporativas o algo así, o talleres corporativos, maravilloso, pero siempre es como que parta de la necesidad de que yo lo sienta y lo quiera. Si no, pues si uno no desea las cosas, eso no le entra. Bueno, te quiero recordar que fue delicioso estar en tu compañía este rato, lo que aprendimos de ti, que a ustedes, queridos amigos, quiero recordarles sobre la importancia de que le den like, de que se suscriban al canal. Recuerden, contamos contigo, tú eres la parte más importante de esta comunidad. Chao. Hasta luego. Vamos a hacer la despedida. Perfecto. Listo. Okay. Entonces ya, si le quieres preguntar las redes sociales de la invitada. Sí, claro. Recuerda las redes sociales también del programa. Perfecto. Listo. Bueno, vamos allá. Bueno, María Camila, de verdad que fue muy placentero para mí que hayas estado en este espacio acompañándonos y nutriéndonos con tus habilidades, que son de demasiada trascendencia, pensaría yo. ¿Nos recuerdas, por favor, tus redes sociales para que las personas que estén interesadas en tu tema y en lo que tú manejas con Intelequia se puedan comunicar contigo? Sí, claro que sí. Nos encuentran en Instagram como entelequia.colab, de colaboratorio, o sea, C-O-L-A-B, de grande. Digo, ¿sí? Ay, ya. No, pues ellos quitan eso, ya cagamos. ¿Que sí que? Sí, no, así. Iba a dar también mi Instagram, pero ya... Sí, no, pero déjalo que yo lo... ¿Ah? Sí, el mío también. Bueno, y mi Instagram es María Velázquez Artista. Entonces ahí también me encuentran y me pueden preguntar pues como por los talleres corporativos o por las funciones que tenemos, en fin. De igual manera los invito a que nos sigan en todas las redes, le den like y se suscriban al canal y por favor no se les olvide, dejen sus comentarios, qué tema quieren que se trate o qué podemos mejorar. Ojo pues, no me den muy duro. Chao. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad.
La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Toque cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.